Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que todo esté muy bien. Les habla Joaquín Ortega desde Caracas. Hoy vamos a hablar de algunos temas de comunicación política a manera de generación de marcos justamente de interacción alrededor de los temas que hemos venido trabajando en este seminario, en este diplomado. Bien, hoy un poco hablaremos de la idea de la comunicación política a partir de una serie de tópicos que comparte con eh, teorías más generosas o más generales alrededor del aspecto de lo político. Cuando les digo generosas, lo digo con toda la intención porque muchas veces tratan de interpretar de la mejor manera cosas que ya tenemos y que hemos dado por vista y muchas veces no le hacemos caso a los acentos, a las comunicaciones, a los gestos, al tema de cuántas palabras utilizo desde el punto de vista cognitivo y cuántas palabras uso desde el punto de vista más emotivo. Así que bueno, hay muchas teorías que se enfocan en los elementos racionales de la comunicación, simplemente en el contenido, en cuántas veces repito una palabra para comunicar algo y dejan de lado todo el porcentaje de comunicación no verbal en el cual nos manejamos y además de eso una cantidad inmensa de temas que tenemos culturalmente en donde muchas veces leemos cosas y nosotros mismos le ponemos el acento a esas palabras. Más de uno se debe de haber dado más de un golpe en las comunicaciones, más de un golpe con amigos o con parejas cuando le ponemos acentos a los mensajes de texto que nos enviamos. Es decir, yo le mando a alguien un mensaje, le digo nos vemos allá y a lo mejor tu esposo está de mal humor o tú estás de mal humor y entonces entiendes algo distinto. Dice, bueno, nos vemos allá y no aquí. Es decir, mucho de lo que nosotros leemos lo hacemos bajo un esquema de marco cognitivo, de marco racional, emocional, en donde la política no se escapa. Entonces, cada vez que tratamos de comunicarnos, lo estamos haciendo no solamente con una persona consciente, sino con todo lo que ocurre detrás de esa construcción consciente, que es básicamente el inconsciente, las emociones, el hambre, el frío, el sueño, el miedo, etcétera, etcétera. Bien, la comunicación política fundamentalmente tiene una relación directa eh, con la capacidad que tiene una propuesta de índole político o ideológica de comunicar cuáles van a ser sus intereses y sus valores. Es decir, cuando ustedes revisan la construcción de todo partido político, saben que tiene básicamente tres módulos. Tiene un ideario, tiene una agenda y tiene un programa. En orden sería ideario, programa y agenda. El ideario es fundamentalmente todo aquello que tiene que ver con los valores, con los intereses y la forma de cómo interpreto el mundo. Es decir, si yo creo en más libertad, si creo en menos libertad, si creo en la creación de empleo a través de la construcción de más competitividad o si por el contrario creo que lo que hay que hacer es redistribuir el ingreso. Entonces, bueno, todos esos elementos están allí presentes. Una base ética, pero también una concepción de la política activa a partir de esa ética, vamos a decirlo así, procedimental. Luego tenemos el tema de la agenda, perdón, del programa, que es fundamentalmente aquellas cosas que yo voy a hacer en 5, 10, 15 o 20 años, dependiendo de cuánto dure ese partido político en el poder. Por lo general siempre se hacen planes, en Venezuela se acostumbraba a llamarlos los planes de la nación, se hacían planes a 5 o 10 años, o simplemente 5 años, ahora tenemos una serie de planes que están estructurados a 10, 15 o 20 años en el tiempo. Y por último tenemos el tema de la agenda, que son aquellas cosas que va a hacer el líder político y su partido todas las semanas. No es casual que todos los lunes arranquemos viendo qué es lo que dijo el partido político A o el partido político B, etcétera, etcétera. Bien, mucho de la comunicación política está construida, por supuesto, a partir de elementos como les decía al principio, con muchas generalidades, con elementos que tienen que ver con la construcción de la comunicación a partir de cierta naturaleza humana, ya sea que nos movamos dentro de un esquema hobbesiano o de un esquema rusoniano, diremos entonces que el hombre es malo por naturaleza o que el hombre es bueno por naturaleza. A partir de esa gran tensión entre lo bueno y lo malo, eh, vamos a ver que existen una serie de discursos políticos que están enfocados hacia una persuasión a través de lo empático o una persuasión a través del miedo. Tratar de persuadir al otro de que actúe de cierta manera porque viene alguien a quitarte algo o por el contrario vamos a actuar de tal o cual manera porque todos podemos compartir,
son dos grandes tensiones que se estructuran dentro de este continuo de relaciones interpersonales. Eso no quiere decir que sean las únicas formas de comunicarnos. Como yo les había comentado, una cosa es hablar con palabras, otra cosa es hablar con gestos, otra es desarrollar eh, comunicación empática con cierres cognitivos o desarrollar comunicación empática con cierres 100% afectivos. Ustedes los que son docentes lo saben, no es lo mismo a veces cerrar una clase con una sonrisa que cerrarlo con una idea que se pueden llevar los alumnos para la casa en tiempos en que está de moda el tema del sexual harassment y de los abusos y tal. Creo que todos hemos dejado de dar abrazos terapéuticos. Somos venezolanos y somos muy caribeños, pero efectivamente dar abrazos, esos abrazos que le podía dar uno a un alumno o a una alumna, se están convirtiendo pues en algo casi que del pasado. Creemos que Venezuela no caiga en esa vorágine también, pero igualmente creo que el tema humano está allí presente antes que la propia construcción de los espacios, entre comillas, de autoritarismo versus autonomía de la sexualidad. Bien, mucho de lo que ocurre en el marco vamos a decirlo así, de este renglón de la comunicación política, tiene que ver con dos elementos que también son vinculados a lo más afectivo. Por un lado es cómo actúa un ser humano si tiene todo versus un ser humano que va a actuar si le faltan algunas cosas. Es decir, es un elemento de lo que tengo versus lo que no tengo. A partir de allí se generan y se escriben o se desarrollan líneas de acción para la persuasión y se generan, por supuesto, elementos que tienen que ver ya con ciertos procesos para la comunicación. Esa comunicación puede ser por escrito, puede ser visual. Eh, Todos deben estar relacionados seguramente en algún punto con la programación neurolingüística y todos sabemos que nos comunicamos de distintas maneras, pero entendemos la concepción de vamos a decirlo así, entendemos la relación que establecemos con los demás a partir de cómo procesamos esa información. Entonces la podemos procesar por vía visual, por vía auditiva o por vía kinestésica, que es justamente la que es más cercana a los latinoamericanos, es decir, explicar algo y darle la mano a la persona que tienes al lado, explicar algo y pasarle la mano por la espalda de manera cariñosa, no en términos de sexual harassment. Eh, También desarrollar una serie de estrategias en donde te comuniques continuamente o de la mejor manera en grupos, ya sea antes nos trabajábamos mucho con la idea de comunicarnos en los muros de los bloggers, de los blogs, pero ahora todo eso ha ido migrando cada vez más hacia el espacio de los chats, que en este caso serían los grupos de WhatsApp. Bien, todo este tema de la persuasión a partir de lo verbal o de no verbal, tiene que ver entonces con una actitud humana, con la conducta humana y tiene que ver con cierta forma de motivación. La motivación te puede llevar al logro, pero también hay motivaciones que te pueden conducir a lugares y a momentos que son de manipulación. Es decir, cuando las personas terminan haciendo lo que no quieren por un tema de relación, vamos a decirlo así, o de superioridad que establece con algún líder político o simplemente de relación emocional que no es procesada, sino que simplemente aceptada de una manera definitiva y no se procesa mentalmente esa situación. Es decir, no utilizamos las herramientas deliberativas que tenemos los seres humanos. Kant, que es la ilustración, en algún momento decía que en su sapere audio decía, ten el valor de pensar con tu propia razón. Esa frase maravillosa que de alguna manera genera uno de los grandes picos y los grandes hitos del iluminismo, habla muy bien de que todos tenemos que pensar con nuestra propia razón, pero en términos de comunicación política muchas veces se homologa, se generan grandes audiencias que, entre comillas, deberían pensar o sentir igual, que a lo mejor no lo hacen todo el tiempo, pero bueno, cuando los llevo a un lugar, ya sea un lugar cerrado o un lugar abierto, o los llevo a un lugar que en este caso sería como un lugar intangible, que es el lugar al que se llega a través de una canción, o a través de una emoción, o a través de una comunicación televisiva. En ese lugar homologo a toda esa audiencia y antes se le decía masas. A mí me gusta hablar de audiencias, no me gusta hablar de personas que están obnubiladas o que están
están ciegas, sino que simplemente hay audiencias, perdón, que están dormidas. Esas audiencias que están dormidas simplemente hay que despertarlas con aquellas cosas que lo muevan mejor. Una vez que entendemos que la conducta humana, la motivación puede ser buena, puede ser mala, como todo en la vida real, vamos al punto en donde tratamos de entender qué es lo que piensan la mayoría de las personas en espacios públicos. En este caso, los espacios públicos no sería una plaza, no sería el ágora, no sería eh, un salón de clases, sino cuando hablamos de este espacio público nos estamos refiriendo a un lugar que es fundamentalmente escrito. Antes eran las portadas de los periódicos, luego pasaron a las páginas de opinión de los periódicos. Ahora pareciera que se han ido desplazando poquito a poco hacia el Twitter, se ha ido desplazando también hacia Instagram, aunque para algunos esa plataforma es un poco menos que efímera, o efímera en el sentido de que es farandulera, por decirlo de alguna manera, pero en Twitter pareciera que se mezcla todo esto. Entonces, estas noticias que vemos constantemente tituladas, o las vemos tituladas en las páginas principales de los periódicos, están moviéndose y pareciera que están conectándose con estas audiencias a través del tweet o a través del mensaje que me llega por WhatsApp, que muchas veces es un link a un tweet, es decir, un link al Twitter. La comunicación política tiene un elemento clave, que es el tema de establecer alianzas estratégicas. Un hermoso ensayo sobre el tema de la comunicación y el poder justamente es el que les voy a mostrar ahora, un texto de Manuel Castells. Este texto se llama Comunicación y Poder, Manuel Castells. Se ve al revés, pero bueno, se los digo, Comunicación y Poder, de Manuel Castells, es de Alianza Editorial, un texto que tiene una serie de interpretaciones muy recientes, sobre todo con esa curva de aprendizaje tan interesante que nos trae Manuel Castells. Él a veces en un libro puede resumirte una década entera de un área de estudio, ¿no? Es una de las ventajas que tiene este sociólogo español, ¿no? Entonces, en la página 223, en uno de los apéndices sobre redes de mente y poder, eh, habla un poco acerca de los modelos de investigación que se dan en algunos investigadores norteamericanos. En este caso, le estoy hablando eh, de, un, de, un, investigador que se llama Entman, Entman, perdón, le puse una S de más, y habla de un modelo que implica, y vamos a decirlo así, el trickle down de la comunicación. Cuando digo trickle down, me refiero a el derramamiento, es decir, imagínense una copa a la cual se le echa agua y abajo hay otra copa o dos copas más y esa agua que está derramada arriba empieza a gotear o a comunicarse, ¿no? Eh, Aquí les voy a mostrar uno de, las, de, las, de los infogramas que él desarrolla, en donde hay 5 puntos. El punto de arriba dice gobierno, luego dice otras élites, luego dice medios de comunicación, luego dice marcos de información y luego dice opinión pública. Este es uno de los tantos formatos en los cuales podemos utilizar infográficamente la percepción que tenemos con respecto a nuestra obtención de información. Nuestra obtención de información, por supuesto, viene por unas líneas gruesas que establece la comunicación política, ya sea cuando intentas llegar al poder y desde otro punto de vista cuando estás en el poder, y tiene, según en el modelo de Entman, estos 5 elementos, en donde la opinión pública está por debajo, es decir, es la última que recibe la información que viene de los marcos de información, de los medios de comunicación, de otras élites y del gobierno. En este caso, pensemos en un ejemplo natural cuando nosotros estamos tratando de buscar información en nuestra vida cotidiana. Bueno, el gobierno dice que va a ser XXX. Entonces vienen otras élites que son, entre comillas, algunos personajes intermedios que pueden ser personas de, pongámosles nombre como Pro Da Vinci, pongámosles nombre como Misión Verdad, o pongámosles nombres como El Universal, o pongámosles nombres como The Economist. Entonces, esos intérpretes de esa noticia, por ponerles un ejemplo en un caso nacional o en un caso internacional, van a darle una interpretación a los medios de comunicación, que van a ser la radio, la prensa, la televisión, pensando en los medios con los cuales crecimos, pero que progresivamente han sido desplazados por los medios más inmediatos de las redes sociales, le hace Twitter, le hace WhatsApp, le hace
blogs y la información en tiempo real. Y estos medios de comunicación entonces van a desarrollar una interpretación que ya viene mediada. Para muchos medios de comunicación existía la figura del editor, la idea de la línea editorial. Eso progresivamente se ha ido transformando y tanto ustedes como yo sabemos que prácticamente los dueños de los grandes medios tenían la voz cantante en la editorialización de esa página. Es decir, ahí de alguna manera representaban todas aquellas cosas que ellos querían seguir manteniendo o hacia donde querían ir empujando a la opinión pública. Es decir, si es bueno invertir y ellos estaban de alguna manera vinculados con ese trabajo, con ese negocio, pues te dirían que invirtiera. Si no les convenía que hubiese una alianza con X o cual país, por supuesto, entonces ellos dirían argumentos totalmente en contrario para que la opinión pública no estuviese de acuerdo con esa alianza internacional. Cuando hablamos de marcos de información, hablamos de frames, es decir, en la teoría psicológica política clásica, frame es fundamentalmente un marco, algo en el cual yo vivo y me muevo. Los marcos, por lo general, tienen, como hemos venido conversando, tienen varios elementos, elementos cognitivos y elementos afectivos, pero lo más importante es lo que nosotros entendemos como psicobiografía personal, es decir, el marco principal por el cual pensamos los seres humanos es nuestra psicobiografía, es decir, mi biografía es lo que yo he anotado o lo que yo recuerdo que me ha pasado, pero cuando digo psicobiografía es la interpretación que he tenido de esa vida que he tenido, de las cosas buenas y de las cosas malas. Es decir, como le dicen constantemente los psicólogos a la gente, lo importante no es lo que te haya pasado, sino lo que tú hayas hecho con ese evento X traumático o positivo que te pasó en la vida. Entonces, bueno, esa psicobiografía es el marco fundamental del esquema que les había presentado y es lo que en última instancia termina de desarrollar o termina de afectar o termina de informar a la opinión pública, que sería el cuarto eh, eh, cuadrito de Edman citado por Castells en Comunicación y Poder. Igual yo les voy a enviar esta fotografía por correo también para que la tengan aquí antes de que empiece esta conversación virtual que tenemos, ¿no? Como les había comentado, mucho del tema de la comunicación política tiene que ver entonces también con la idea de las alianzas. ¿Qué son las alianzas? Bueno, las alianzas son aquellos partidos políticos o aquellos grupos ideológicos o aquellos grupos económicos que, entre comillas, piensan, sienten y van hacia el mismo sitio que yo quiero ir. Entonces, bueno, cuando ustedes observan las alianzas internacionales de los partidos políticos que hacen énfasis en la ideología, van a conseguir entonces claramente gente de extrema izquierda, o gente de extrema derecha, o gente de izquierda moderada, van a conseguir personas de centro, y entonces empiezan a conectarse dependiendo de, como diría Weber, del interés o de la idea que ellos tienen sobre el Estado, sobre la sociedad y la economía. En la medida en que ustedes sepan qué es lo que se quiere hacer con el Estado, o qué se quiere hacer con la sociedad, o qué se quiere hacer con la economía, ustedes se van a dar cuenta de hacia dónde está el partido político que les está vendiendo una idea. Es decir, dependiendo de lo que quiera hacer ese partido político, sobre todo con el tema económico, ustedes se van a dar cuenta si están en presencia de un partido que va a generar un programa político que va a afectar al individuo o va a desarrollar políticas comunitaristas, comunitarias, eh, protototalitarias, etcétera, etcétera, en cualquiera del marco del mundo político en el cual nos movamos. Recuerden que en el caso venezolano, y aquí parafraseo un poco a Jürgen Habermas, en su texto ¿Qué es la modernidad?, nosotros como venezolanos estamos en muchos niveles a la vez, como sociedad. Es decir, vivimos en un momento, vivimos en espacios premodernos, vivimos en espacios modernos, vivimos en espacios postmodernos y muchos dirían, entre ellos Sloterdijk, que vivía Peter Sloterdijk, otro pensador alemán, que estamos viviendo tiempos hipermodernos. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces uno cruza una calle y no hay luz, entonces eso nos hace premodernos. O hay gente eh, pilando maíz, entonces eso es una época premoderna, digamos que son elementos de época premoderna. También tenemos, convivimos con la modernidad porque tenemos electricidad, creemos de alguna manera en la transformación del entorno, eso es una idea de progreso nacida en el liberalismo que luego termina siendo permeada y robada de la mejor manera en otras estructuras de pensamiento político como el progresismo de centro, el progresismo de centro izquierda.
También vivimos en tiempos posmodernos porque en este momento estamos haciendo algo súper posmoderno, que yo estoy hablando a una grabación, pero ustedes me van a ver luego, no en tiempo real, pero seguramente yo los voy a responder en tiempo real con un chat al lado, es decir, vivimos una situación posmoderna y hablamos también de temas hipermodernos en el cual ya la rapidez del pensamiento, ya la rapidez de los valores, ya la rapidez de la estructura de la globalización va a hacer que seguramente tengamos una conversación en tiempo real en un chat de WhatsApp y en donde conversemos todos, donde les deje una llamada, donde ustedes me den una respuesta, en donde yo pueda hacer una llamada en video en donde todo ese grupo de WhatsApp me escuche y me vea, etcétera, etcétera. Bien, este tema entonces de las alianzas es muy importante. Toda alianza política es estratégica y es táctica. Se habla de estrategia y de táctica muchas veces con mucha ligereza, pero digamos que los términos clásicos desde los griegos, de los que manejaban la guerra en Grecia, los estrategos, digamos que estrategia son los planes a largo plazo y la táctica son esos pequeños pasos que me permiten completar la estrategia. Yo puedo de alguna manera sacrificar algunos momentos tácticos, pero no puedo cambiar la estrategia en el tiempo. Es decir, si yo quiero el poder, a lo mejor tengo que hacer alianzas con alguien con el cual no hubiese jamás hecho alianza, pero me interesa de alguna manera darle un golpe de muerte a mi enemigo político más cercano. Y entonces, bueno, tengo una alianza táctica con ellos y después pienso en la estrategia y bueno, me trago ese sapo feo que es sentarme con alguien con quien no quiero, que no comparto nada. Luego de sellado ese episodio, me deshago de esa comunicación o de esa relación y sigo adelante con el tema estratégico. Como también, como ustedes pueden darse cuenta, es un tema que es para nada ético, es decir, son simplemente alianzas en función de actividades y alianzas, aunque suene cacofónico, alianzas en función de funciones, es decir, es una alianza que yo establezco para obtener una serie de comunicaciones, digamos casi en clave de diagrama de árbol, en donde yo pueda diseñar una serie de opciones desde mi parte consciente para llevar adelante eh, mi objetivo político, ya sea un individuo o sea un partido político en general. Bien, todo este tema de los campos de estudio o de las relaciones que se establecen en la comunicación política tienen, por supuesto, áreas de estudio. Esas áreas de estudio para vamos a decirlo así, para la más grande, para la más reciente tradición de ciencia política europea y norteamericana, tiene básicamente dos áreas que a todos nos interesan. Uno es trabajar directamente dentro del gobierno, es decir, todo lo que ocurre en las comunicaciones políticas, no solamente dentro de un instituto o dentro de un ministerio, sino las relaciones que existen, sobre todo muy organizadas entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, pero pensemos básicamente en Poder Ejecutivo, en todos los ministerios, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Información y Tecnología, ministerios eh, de defensa, ministerios de salud, etcétera, etcétera. Todo lo que organizan, lo que debería organizar un Estado republicano, que son una serie de ministerios vinculados con la Organización para la Calidad de Vida. Por supuesto, esto tiene un interés, cuando digo información y comunicación para la calidad de vida, esto tiene detrás de sí una idea ética. Yo creo en la calidad de vida y creo que todos somos venezolanos y todos debemos vivir bien, pero posiblemente hayan partidos políticos que consideren que solamente son venezolanos los que están adscritos a su eh, proyecto político o, peor todavía, los que obedezcan a ese proyecto político sin ni siquiera asumirlo como propio. Entonces, bueno, de eso hemos visto mucho en la historia de Venezuela y bueno, desde el 1830 creo que hemos tenido la suficiente experticia, la suficiente información para darnos cuenta cómo somos los venezolanos, que a veces estamos con una bandera y luego estamos con otra, pero básicamente lo que privan muchas veces son los intereses individuales, los intereses de grupo y los intereses económicos de pequeños grupos coordinados y organizados para mantener, como les decía al principio, esa estrategia en el tiempo. Para otra área que es muy importante para el tema de los campos de estudio de la comunicación política, a los europeos y a los norteamericanos les gusta mucho el tema bueno, nosotros los venezolanos también, el tema de las campañas políticas enfocadas en las elecciones, es decir, es organizar una elección, organizar una idea de tiempo en el cual tú vas a ganar la mayor cantidad de adeptos para que no solamente te apoyen como un grupo primigenio, sino que tengas la mayor cantidad de personas que puedan votar por tu propuesta política. Entonces, bueno, eso es el grupo de
las campañas electorales. Ese campo de estudio es maravilloso y a muchísimas personas nos interesa. Creo que a todos los venezolanos nos interesa, ¿no? Porque igual tiene una relación de uno con lo otro. Muchos de los autores dicen siempre que es mejor entender primero el momento de las campañas electorales porque ese grupo primigenio que está en las campañas electorales es el que se va a convertir luego en el personal mejor acreditado para llevar adelante una operación de mantenimiento del gobierno, de mantener la gobernabilidad, pudiéramos decirlo también. Esa es una opinión, para muchos otros autores dicen que no, que lo importante es tener un comando de campaña que tenga fecha de vencimiento, es decir, incluso que diga, bueno, este comando de campaña debe durar 180 días y no más. Esas son opciones y es cuestión de que ustedes lo contrasten con la realidad, pero efectivamente hay mucho de, esa, de esa forma de pensar que se ha probado con la vida real. Hay un famoso autor que trabaja comunicaciones políticas que lo van a conseguir en la bibliografía y hay muchísimo material de él en la red que se llama Joseph Chesebro. Se escribe Chesebro, el apellido es Chesebro. Joseph Chesebro tiene un enfoque de comunicaciones políticas muy interesante que se ha hecho muy famoso y está, como le decía, en muchísimos puntos de la red y él los organiza, vamos a decirlo así, en 5 acercamientos. Cuando digo 5 acercamientos, lo hago ex profeso como con una traducción directa del concepto de approach para la teoría política contemporánea de los años 70 para acá, sobre todo en el caso norteamericano. Approach es mucho más vivo que lo que pudiéramos decirle nosotros este método de estudio. ¿Por qué? Porque el approach implica un acercamiento visual. La teoría política contemporánea es muy visual, es muy descriptiva por eso, y cuando tú te acercas a un problema, no es lo mismo verlo muerto que verlo en movimiento. El approach tiene una suerte, en su concepción original de la palabra, tiene una suerte de rítmica, es decir, una suerte de rítmica narrativa en donde, si ustedes se imaginan una película de televisión o de cine en donde hay una toma sobre una sucesión, sobre una ciudad, no es lo mismo ver una foto fija totalmente de la ciudad que verla en movimiento, verlo desplazándose, ir hacia atrás, ir hacia adelante, ver cómo se manejan el detalle de los primeros planos de las personas versus una toma abierta o big picture, es decir, utilizar el concepto de approach es muy importante para la teoría política contemporánea y sobre todo para nosotros desde el punto de vista 100% venezolano, cuya principal, uno de nuestros principales rasgos como venezolanos es que somos visuales, es decir, comemos por los ojos. No es casual que cuando uno va a un sitio a comer, muchas veces dice, bueno, estuvo buena la comida, y a lo mejor la gente dice, no te dice lo bonita que estaba ni lo sabroso que estaba, sino que te dice, era tremenda papa, es decir, era algo grandote. Entonces, bueno, los venezolanos nos gusta ser visuales porque naturalmente somos visuales, es decir, no es que nos guste ser visuales, sino que naturalmente somos visuales, sería mejor la explicación. A partir de esto, este personaje que yo les decía, no era Joseph Chesebro, es James Chesebro, desarrolla unos puntos que son los approach o los acercamientos en movimiento de las comunicaciones políticas. ¿Cuáles son estos acercamientos? Bueno, uno de ellos que me parece más importante, no los voy a decir en el orden que los utilizo, yo los voy a utilizar como una suerte de diagrama de Venn, en donde se interconectan y se interrelacionan estos pequeños círculos. El primero que me parece más importante es el tema de lo dramático. Cuando yo digo dramático, no me estoy refiriendo a una lloradera, ni a una tensión emocional, ni nada por el estilo. Cuando yo hablo de dramático, me estoy refiriendo al movimiento. Los griegos llamaban dromos al movimiento, por eso existe el hipódromo, que es el lugar donde se mueven, donde corren los caballos. Entonces, el concepto de dromos para la teoría narratológica, para la teoría de la escritura, de televisión, de cine, de audiovisuales, el drama es muy importante porque genera movimiento, es decir, los personajes se están moviendo. Para nosotros, en términos políticos, lo que está fijo está muerto, ya sea simbólicamente o emocionalmente. Las cosas tienen que moverse. Por eso cuando uno no ahorra, cuando uno se ve a final de año
pelando, cuando uno ve que puede comprarse un carro o que puede comprarse una casa o que puede mudarse de casa, perdón, cuando puede mudarse de casa o comprarse un carro nuevo, se siente que está estancado. La política es una parte de la vida y si no hay movimiento, si no hay transformación, nos sentimos frustrados. Entonces, la política está construida en función de un drama. Eso es lo que ustedes van a ver actualmente en muchas áreas de conocimiento vinculadas a la teoría política como storytelling, es decir, contar historias, simplemente eso. Story es historia o cuento o, o muela, como dirían los malandros, y telling es narrar esa historia. Entonces, cuando hay drama, no solamente hay movimiento, sino que además existe transformación del personaje. En este caso el personaje sería político, entonces ustedes van a ver, no importa de dónde venga el personaje político, siempre va a tener una historia con un principio, un medio y un fin, y casi siempre es una historia de superación personal, porque nos encantan las historias épicas en donde alguien que viene de la pobreza se convierte en un pequeño príncipe azul, por llamarlo de alguna manera. Perdón. Así que bueno, yo pongo en primer lugar el tema de lo dramático porque me llama la atención y también hay otro autor que se llama Kenneth Burke, igual que muchos personajes que han desarrollado el tema del storytelling para cine y televisión, que son muy importantes. Hay un personaje un poco conflictivo, mucha gente no le cae muy bien, pero dice cosas a veces muy interesantes, que es Naomi Klein. Naomi Klein se ha desarrollado por el tema de contar historias a partir de las marcas de, de consumo pop, es decir, zapatos, carteras, refrescos, pero también tiene temas vinculados con el tema de la narratología, sobre todo en mercados en donde es importante el revanchismo social. Entonces, algo en drama, contado en drama, con cierto énfasis de revanchismo social, una, nos va a generar una política o una forma de contar temas públicos construida simbólicamente a través de estos personajes que son el hombre fuerte, el enemigo, una princesita que esté por ahí, alguien que esté en apuros, un escudero que es que viene a ayudar al héroe, etcétera, etcétera. Luego tenemos el tema de lo redundante en lo político. ¿Cómo generamos redundancia en la política? A través de rituales. Estos rituales pueden ser básicamente los rituales patrios, ya lo sabemos desde la historia republicana, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo, perdón, el tema de que existen ciertas fechas para celebrar nacimientos, muerte de la república, hitos importantes, actividades de los próceres, es decir, el ritual es importante. Y para que exista un ritual necesitan que haya pompa y circunstancia, es decir, tiene que haber colores, tiene que haber puesta en escena teatral, tiene que haber música, tiene que haber momentos de alegría, pero también momentos de llanto, es decir, todo lo que tiene que ver con lo ritualístico o con lo ritual es el uso en el mejor sentido de los símbolos. También te van a escuchar la palabra manipulación de los símbolos. Y tenemos una idea en la cabeza de que toda manipulación es mala. Y las manipulaciones no son malas per se, lo diría el profesor Lorenzo Vilches. Yo tomo este marcador y lo manipulo porque lo pongo de aquí a acá y lo pongo y lo cierro y lo vuelvo a poner y eso no quiere decir que haya hecho algo malo con él, lo manipulo en el mejor de los sentidos, es decir, lo tomo entre mis manos. El otro punto que desarrolla el profesor Chesubro tiene que ver con el punto de las relaciones de poder, que es el que más nos gusta porque es el ADN del politólogo venezolano y del politólogo internacional, que es entender las relaciones de poder, entender de dónde vienen esas líneas de poder, que pueden ser líneas de poder vinculadas a la, vamos a decirlo así, a la, a la sangre azul, pero también existen líneas de poder que se establecen y que ustedes van a desarrollar y también les puedo enviar ese material si lo desean, que es el tema de la teoría de las élites, uno de los temas clave en toda escuela de ciencia política del mundo, en donde, bueno, nada mejor que entender el poder de manera descriptiva, es decir, observar cómo pasa el poder de una familia a otra, de un grupo económico a otro, de un grupo político a otro, ver cómo se interrelacionan el poder político con el poder económico, con el poder eclesiástico, con las mafias, es decir, existen una serie de micropoderes que se van convirtiendo en poderes políticos estricto sensu. Este tema de las relaciones de poder son muy importantes porque es la visión, vamos a decirlo así, más maquiavelista del poder, no maquiavélica, sino maquiavelista en el mejor de los sentidos, en el sentido de que eh, tratas de lograr una gobernabilidad de tu, de tu
espacio de poder o tratas de alcanzar el poder para una gobernabilidad con medios que no son para nada éticos, son simplemente razón de Estado. Entonces, bueno, ese tema también lo desarrolla Jess Chesebro y tiene ese elemento que a nosotros nos interesa, que es el tema de saber dónde está el poder. Cuando tú encuentras al grupo de actores que manejan los hilos del poder, es mucho más fácil entender cómo se manejan las cosas aguas abajo. Eso no quiere decir que no hayan excesos en esta teoría. Hay excesos que van desde la teoría de la conspiración hasta la teoría del enroque, en donde todo es un enroque de algo, pero bueno, sabemos que eso existe en la vida real. Los que han participado en política venezolana entienden de lo que hablo y los que han estudiado la política venezolana simplemente a través de los periódicos, que es un espacio muy importante para entender qué ocurre día a día en el país y en el mundo. Ustedes se van a dar cuenta que hay familias que se repiten. O sea, el caso de Colombia es un caso interesante de cómo se van repitiendo los apellidos en el poder, o en el caso venezolano, cómo prácticamente se está convirtiendo en algo hereditario algunos espacios de poder, no solamente políticos y económicos, sino temas financieros, ¿no? Pensemos nada más en la estructura de poder de la actual PDVSA, o la estructura de poder en algunos partidos políticos que se llaman abiertamente de oposición, pero al interior de de sus organizaciones no han habido elecciones internas, ¿no? Así que bueno, ustedes elijan de la realidad el que más les convenga. Seguramente parte de esta tesis se relaciona con ese elemento de la realidad. Lo más importante cuando uno estudia desde el pensamiento político, desde las ciencias sociales, es que estén claros que no necesariamente todo lo que uno lee como modelo político escrito desde el pensamiento de un autor se va a conectar con la realidad, pero muchas veces puede haber una conexión idéntica entre lo que se escribió y lo que pasa en la realidad. Lo más interesante es observar la realidad y ver cuántas cosas de la teoría se parecen a esa realidad. Creo que eso nos pone mucho en una mejor opción de tener una visión particularmente amplia de lo que es la vida real y de la vida política nacional e internacional. Luego, vinculado con el tema de lo ritualístico, yo les había comentado los rituales, había comentado la manipulación de los símbolos. También está el tema de los iconos, es decir, lo ritual está conectado con lo icónico y no necesariamente están en el mismo nivel, aunque compartan rasgos en común. Lo ritual pudiese ser la repetición de ciertas imágenes, eso significa icono, imagen. Lo ritual sería una repetición de cada una de esas imágenes, y lo icónico sería la elección de unos símbolos importantes, que pueden ser colores, pueden ser espacios físicos, pueden ser personas vivas o personas muertas. Entonces, bueno, pensemos un poco en cómo se nos vende constantemente el concepto de Venezuela. Venezuela es el Santo Ángel, Venezuela es Simón Bolívar y Venezuela es la bandera de Venezuela, amarillo, azul y rojo. Entonces, bueno, si uno empieza a deconstruir cada uno de esos elementos, sabe que la construcción de la venezolanidad va mucho más allá de eso, van en una serie de rasgos de carácter que todos compartimos, y también tenemos una construcción importante que, como les había dicho al principio, es nuestra psicobiografía personal. Y por último, está el tema que más le llama la atención al profesor Chesebro, que es el tema de la confirmación de estos elementos que les venía diciendo, lo dramático, lo ritual, lo icónico, lo maquiavelista o lo maquiavélico, pero digamos a lo mejor maquiavelista, como el texto de Durkheim, de New Machiavellist. En este caso, nuestro buen amigo Chesebro nos dice que lo importante es la confirmación, es decir, que todas aquellas cosas que hemos construido para que políticamente tengan significado sean aceptados por el grupo de gente del cual estamos hablando. Es decir, yo te estoy vendiendo un cuento con unos colores, con unos personajes y con una historia. Si tú me lo compras, entonces ha tenido éxito esa comunicación política. Digamos que eso es uno de los puntos clave que también están vinculados con toda esta construcción. Recuerden que la comunicación política tradicional y la comunicación política contemporánea tiene una serie de bemoles. Esos bemoles son que muchas veces la comunicación política se convierte en propagandística. De hecho, los partidos políticos de ultraderecha y de ultraizquierda siempre están haciendo propaganda con la comunicación. Es decir, cualquier cosa que ocurre es un fenómeno politizado, pero cualquier cosa que ocurre es algo que viene de afuera para atacarlos, o algo que los ataca desde adentro, o algo que ellos hicieron para lograr vencer a X, a Y o a Z. Es decir, siempre se utiliza la comunicación política como una herramienta más de guerra. Es
uno de los rasgos característicos que ustedes van a notar en partidos extremistas, incluso aunque no lleven el nombre de ultraderecha o ultraizquierda, ustedes lo van a saber por sus prácticas, ¿no? Como dice en la Biblia, por sus obras los conoceréis. So, bueno, el tema de la propaganda está allí presente, hay una cantidad de temas que están vinculados con el tema de las campañas políticas que tienen que ver con los temas, vamos a decirlo así, de data. La data es muy importante, ¿por qué? Porque con las estadísticas se pueden hacer dos cosas. Una, utilizar toda esa gran data que te da una encuesta para transformar el entorno, es decir, tratar de llevar adelante de mejor manera las cosas que piden que sean cambiadas por tu pueblo o por la gente que te entrevistaste, o simplemente tomas la encuesta en una mano y entonces dice, fulanito de tal, esta es la encuesta en donde yo estoy mejor que tú, usted sale de aquí y está votado. Entonces, bueno, eso lo hace mucho el político tradicional venezolano. La encuesta lo que hace es confirmar lo bien que lo ha hecho y no lo bien que pudiera hacerlo a mediano y largo plazo. Eh, la comunicación política, como les decía, también tiene una tradición muy boca a boca y eso es importante que lo veamos. También les voy a enviar parte eh, de ese material, que es el que tiene que ver con el asunto vinculado a los nuevos sitios en donde se exhibe la política. Antes, y es un tema, cuando digo antes, en los años 60, la política llegaba por televisión, por radio y por grandes vallas en donde tú ves al candidato en la calle con una inmensa propaganda y decía, vote por mí, yo soy fulano, estoy haciendo esto, etcétera, etcétera. Poco a poco eso ha migrado, no solamente con los nuevos medios, sino que las personas se han cansado de esa publicidad invasiva. Entonces ahora cada vez es más directa, te llega el mensajito de texto, te llega el SMS donde dice, venga a tal local que tenemos mitad de precio este fin de semana para mujeres, tenemos a Ladies Night, etcétera, etcétera. Ese micro marketing está funcionando muy bien porque también nosotros queremos escuchar que nos dicen algo como si fuese una persona real que conociéramos. Hay un famoso texto que lo pueden conseguir en internet que se llama The Clue Train Manifesto. Clue se escribe C-L-U-E, manifesto como se oye, The Clue Train Manifesto, sería como el manifiesto del tren de certezas. En este caso, son 98 tesis, 95 tesis, mejor dicho, un poco parodiando el tema de Lutero, en donde se revisa toda la comunicación de advertising y de mercadeo político que se había hecho hasta la fecha. Y en esas 95 tesis, palabras más, palabras menos, lo que hacen es refutar las formas grandilocuentes de hacer propaganda electoral, que de alguna manera agotan y cansan al público que ha venido transformándose no solamente desde la Segunda Guerra Mundial, sino especialmente desde los años 70. La frase principal del Club Train Manifesto dice, los mercados son conversaciones. En pocas palabras, están retomando cosas que ya existían en las formas no tradicionales de hacer publicidad, y es que tú vas a un sitio o te compras un libro o te compras un pantalón o vas a un restaurante porque otro amigo te lo dice. Es decir, no es alguien de afuera externo que no conozco, sino que alguien a través de la confianza y a través del susurro, a través del lenguaje que me llega vía voz al oído, que yo empiezo a invertir mi dinero en otras cosas. Entonces, así como a veces llega un evangélico, un cristiano, y te dice, hermano, Cristo te ama, te lo dice por aquí y te puede llamar la atención y puede decir, bueno, dígame más. Así ocurre en los mercados vamos a decir, novedosos norteamericanos y europeos, que son los mercados más desarrollados, pero no ocurre en Venezuela. Es decir, el boca a boca funciona. Funciona tanto, sobre todo porque si tú le tienes confianza a un amigo, un primo, un compadre o una persona que tienes un mínimo de relación, sabes que no te va a tirar por un barranco, ¿no? Que pase, como muchas veces ha pasado, pero tienes el chance de decirle, mira, me tiraste por un barranco. Entonces, bueno, ese tipo de comunicación ahorita es muy importante y se está pasando pues de las grandes vallas a el micro-targeting, al trabajo de la data, etcétera, etcétera. Para eso es importante entonces el tema de las encuestas, para saber cómo piensa la gente y también, por supuesto, vincularlo con un grupo focal, que es lo que le va a dar muchísima más fuerza a un mensaje político que sea recibido por esa audiencia que hemos venido conversando y que hemos venido de alguna manera definiendo con los pasos arriba enumerados. Es decir, para que todo lo que yo diga tenga sentido,
tiene que haber un grupo de personas o una persona en específico que de verdad considere que lo que estoy diciendo es valioso. Si no, son palabras en el viento, no son millones de flyers o millones de volantes lanzados al aire que nadie recoge y nadie lee. Otros temas entonces vinculados con esto, como decía, con el punto de la propaganda, es el tema también de la tecnología que acabamos de hablar ahora, y por supuesto tiene ciertas cosas que a veces se escapan del tema de lo ético, que es el tema de que efectivamente mientras más sabe un gobierno de ti vía encuestas o vía vigilancia política o vía vigilancia de las comunicaciones, más posibilidades hay de que tu libertad sea vulnerada. Entonces digamos que en ese punto es lo importante de que exista en un gobierno X un equilibrio de poderes en donde cada uno de los compartimientos estancos, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, funcionen sin la injerencia de ninguno de los otros, para que no solamente haya un equilibrio entre ellos, sino para que también el ciudadano cuente con una especie de, vamos a decirlo así, de espacio mínimo en el cual no vayan a vulnerar sus propias libertades. Bien, llevamos 46 minutos conversando. Espero que les haya funcionado a todos y nos haya funcionado todo el tema de la tecnología, y que también esto les haya sido útil. Igualmente tendremos un par de conversaciones más, y a partir de tanto de las lecturas que ya les envié como de las que les comenté, seguramente ustedes van a tener algunas inquietudes o preguntas sobre las cuales me encantaría responder en algún momento. Así que bueno, que pasen una feliz tarde, día o noche, dependiendo de la hora que llegue este mensaje, y conversamos en tiempo real, seguramente en unos minutos. Muchísimas gracias, mi nombre es Joaquín Ortega, me pueden seguir en Twitter por @OrtegaBrothers, y también estoy en Facebook como